gente que nos acompaña en este espacio que tenemos tan bonitos de conversaciones de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy, 8 de julio de 2025, tengo el gusto de traer a conversar con nosotros a una persona que ya es amiga de la casa, voy a decir por Juan Carlos Núñez. Él es director de la Fundación Jubileo, al que por supuesto saludo en primer lugar y le agradezco muchísimo por permitirnos robarle una horita de su martes. Creo que vale la pena por el tema que vamos a hablar. ¿Cómo va, querido? Buen día. Muchísimas gracias, Maggie. Un gusto estar compartiendo contigo hoy día y en un momento tan especial en el país, ¿no? Que estamos al frente de unas elecciones nacionales con un marco de incertidumbre, desconfianza, desinformación, desorientación en la población y con grandes problemas que al frente que tenemos, una crisis multidimensional a la que deberíamos darle de alguna manera una mayor coherencia de respuestas, porque eso es lo que necesita la población. Y esperemos que estos últimos días, 40 días ya nos faltan, creo, no más, pues podamos contribuir a que realmente haya una decisión mucho más informada, un voto informado, un voto consciente de toda la población, ¿no? Y estos días se van a pasar volando. A ver, ya estamos comenzando la segunda mitad de este año y parece que fue antes de ayer que hemos celebrado Año Nuevo, ¿no? Sí, verdad. El tiempo parece que se va cortando, ¿no? Bueno, Ahora, somos... Juan Carlos, has dicho algo que es, creo que central, que es una sensación que uno la percibe además, ¿no? En las calles. Un caos, un Ujú. caos y un malestar porque vas al mercado, porque vas al súper, porque vas a la farmacia y te quedas espantado con los precios y entonces ves las filas para el diésel o para la gasolina y en medio discusiones en la ciudad, bocinazos por todas partes y este caos también, digo, ¿no? En la coyuntura política electoral. Complicado en este momento, primero para llegar con mensajes y para llegar con soluciones también a la gente o para demandar soluciones a los responsables de darlas, a Juan Carlos. ¿Cómo describen ustedes en la fundación que están analizando, y vamos a entrar después específicamente al tema de las campañas, ¿no? ¿Cómo describen, ya decías, una crisis, multisectorial o multidimensional? Pero más allá de eso, ¿no? Actores clave, ¿qué es lo que está pasando con los actores clave? ¿Y qué están percibiendo ustedes desde la sociedad? ¿Cuál es la respuesta, que se está dando desde la sociedad? A ver, Maggie, yo creo que hay unos aspectos estructurales que hay que analizarlos, no podemos salirnos de ese contexto. Y creo que es el proceso de desinstitucionalización que hemos tenido en el país. Hablo a todo nivel, hablo del Estado, hablo de la propia democracia, hablo de la justicia, hablo de los sectores estratégicos de la economía, es decir, todo ello por querer buscar un nuevo modelo en el marco del proceso de cambio y de este Estado plurinacional. Hemos desarmado algo y no hemos propuesto nada, Maggie. Este es el gran problema. Creo que lo que estamos viviendo son los efectos de toda esa desinstitucionalización y nos va a costar mucho poderla volver a reponer. Claro, no será la misma de antes, tendremos que armarla desde abajo y eso significa mucho tiempo hacia adelante. Y lógicamente un tema que realmente preocupa es la crisis constitucional. Yo creo que la crisis económica, unos años la vamos a pasar dura, pero la vamos a pasar y ojalá sea para bien de todos, pero el tema constitucional es un tema muy complicado porque prácticamente nadie cree en las reglas de juego, ni nadie las respeta, y se ha vuelto una forma de vivencia, de convivencia, si es el caso, en la sociedad boliviana. Es decir, el que tiene plata gana los procesos, el que tiene influencia acaba consiguiendo sus beneficios y no hay ese respeto, ese derecho de igualdad que debería proteger el Estado a todos los ciudadanos. Esto es el tema, para mi criterio, muy primordial. Y lo peor que estamos en un momento de esa desestructuración,
conjuntamente con esta crisis económica que ya la estamos sintiendo. Yo me acuerdo, Maggie, hace unos 10 años atrás, cuando ya tocábamos la alarma de que se venía una crisis, porque desde el 2014-2015 se ha empezado a desestructurar prácticamente ya la relación entre lo que significaban ingresos y egresos en el Estado. Y lo que hemos tenido es llamadas permanentes, no solo nosotros, analistas y otras instituciones que le han ido diciendo al gobierno, cuidado que el tipo de cambio debería flexibilizarse, cuidado que el tema de los hidrocarburos hay que buscar métodos para poder aliviar el tema de las subvenciones. Es decir, habían alarmas, pero no, hablábamos de una economía blindada y hoy día estamos viviendo los efectos de esa situación acá en el país. Pero, ¿qué pasaba con la población, Maggie, ese momento? Yo creo que tenía una especie de sensación. Cuando nosotros le decíamos a través de los medios lo que estaba sucediendo y lo que iba a acontecer, la gente salía al mercado y tenía todo. La gente iba en el bus y no había problema, había gasolina, había diésel, había todo. Pero lo que no comprendemos es que hemos vivido 10 años de una economía ficticia, una economía en la que han apostado por las reservas internacionales, se las han gastado, pero además nos hemos endeudado para poder mantener esta imagen, este imaginario en la gente de que no pasaba nada y que los que hablaban de estas previsiones, diríamos, eran unos locos, ¿no? Unas aves agoreras que solamente querían hacer daño al Estado y eso no era cierto. Ya se estaba tomando en cuenta las alarmas de lo que podía venir esta crisis. En cambio, hoy día la gente ya no tiene esa sensación, sino hoy día sí lo percibe, es la percepción. Lo está sintiendo en el bolsillo, lo que se ha dicho antes, y pues como siempre se dice esa fábula de que viene el lobo, estábamos 10 años diciendo, pues ahora llegó el lobo, ¿no? Ahora llegó y hoy día tenemos que sentarnos seriamente, todos los bolivianos y bolivianas, a pensar las salidas de manera responsable para poder encarar nuevamente el desarrollo del país. Ahí vamos a aprovechar de casar con el tema de las campañas y las ofertas, pero antes, en esta figura que estabas planteando del lobo y de las ovejas, un comentario y una consulta, Juan Carlos, ¿no? Sí, llegó el lobo, pero las ovejas están muy amansadas. Más allá de los conflictos que tienen que ver más con una pugna directa del MAS con el tema de la candidatura de Evo Morales, que se sabe que no puede ser. Yo veo una actitud muy pasiva, por decirlo de alguna manera, de la mayoría de la gente que está padeciendo la situación económica, los problemas económicos, perdón. Y comentaban ayer, ¿no? Incluso he visto un amigo Amples que ha hecho hasta un video sobre eso. La gente se alegra cuando la fila no es más que de 5 horas, ¿no? Ay, por suerte no me he quedado una noche, por decir. O cuando pilla por ahí alguien que le está vendiendo un cafecito a precios más o menos decentes. Ayer, por ejemplo, que estaba en impuestos, ¿no? Era un malestar general en la parte de abajo, ya no habían ni fichas, era una confusión, todo el mundo o con las cuentas congeladas o con los cambios que había que hacer, o sea, muchos reclamen, pero ninguna reacción. Yo no digo que uno levante y comience con piedras o dinamita, no, 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 pero manifestaciones. Decía alguien, por menos se tuvo que ir Goni, o Claro. lo que pasó, que no fue poca cosa, pero lo que pasó con el doctor Hernán Siles Suazo también. ¿Qué está pasando con la población? Maggie, son 20 años de un régimen que lo que ha hecho es establecer una cooptación a las dirigencias sociales que son y han sido expresiones del movimiento popular boliviano. Son 20 años en los que también han trabajado muy finamente en dividir a las instituciones más representativas de nuestra sociedad. 20 años en los que se ha desarticulado entidades que, si bien de una u otra manera podían brindar un servicio de mediación o de intermediación entre la sociedad y el Estado,
Son 20 años en los que las generaciones que han vivido la crisis de la hiperinflación, Maggie, hoy día son los menos. Y los más son los jóvenes que han vivido este régimen. De niños, hoy día jóvenes, y por lo tanto ha habido una forma de vida, una vida de tranquilidad, de holgura, de cierta estabilidad, y que hoy día la gente no sabe cómo reaccionar. Este es un tema complejo, porque la gente protesta individualmente, Ujú, pero nos han exacto. desarticulado la capacidad de organizarnos. Y este es el otro tema que creo que es fundamental. A mí me preocupa mucho a mí, Maggie, el tema del fondo de pensiones, hoy denominada la gestora. Tenemos ahí un capital importantísimo. En algún momento se habló que más o menos estaban valorados en 23.000 millones de dólares aproximadamente los aportes de tantos trabajadores y que hoy siguen todavía aportando. Pero todo eso está en bolivianos. Quiere decir que esos 23.000 en la real es la mitad. ¿Cómo vamos a encarar el tema de pensiones? Este tema nadie lo toca entre los candidatos. Es decir, ahí cómo se va a articular de generaciones que hoy día tal vez ya nos va a tocar, Maggie, a nosotros también, Ya estar en somos de la ese, tercera edad. sí, en ese grupo y vamos a estar totalmente vulnerables, pese a que nuestro derecho de haber trabajado y de haber aportado hoy día se vea tan tremendamente disminuido. ¿Y dónde va a invertir la gestora si su capital está en bolivianos? Entonces, lastimosamente lo están usando como caja grande o caja chica para el manejo de la administración del Estado y le están prestando al Estado. Y el Estado, cualquier momento hoy día con la gestora que es pública, puede hacer una conciliación de cuentas y punto. Y los afectados somos todos nosotros. Este es un tema muy complejo. Y mira la diferencia. Antes tenías el sistema de los rentistas y jubilados, trabajadores, mineros, fabriles, con toda una cultura organizativa sindical y que hasta ahora todavía se siguen haciendo sentir, ¿no? En las negociaciones que tienen con el gobierno. En cambio, esta otra generación que provenimos de todo este proceso, de este proceso de cambio, diríamos, y la transferencia de la democracia pactada en los últimos años, ¿qué nos ha traído? Nos ha traído una desarticulación. Siempre nos han dicho que nuestro aporte es individual, es propio, es tu capital personal y por lo tanto te has mutilado la capacidad de organizarte y no la tienes, no tienes la experiencia de hacerlo. Es decir, estos son los temas que hoy día estamos sintiendo en el bolsillo la crisis económica, protestamos en la casa entre amigos, pero no tenemos la capacidad de organizarnos. ¿Y por qué? Porque hay una ausencia de liderazgo y cuando siempre hubo la posibilidad de emerger un liderazgo, ha sido pues cortada de cabeza por este tipo de regímenes que lo que han hecho es crear esta tendencia a una hegemonía, cueste lo que cueste. Y mire el daño que le han hecho a la sociedad. Hoy día hasta eso tenemos que volver a hacer, volver a tejer el tejido social en Bolivia, reconstituir lo que significa la población y desde otras miradas, porque no podemos seguir en este enfoque simplemente de que si es indígena, no es indígena, si es urbano, si es rural, en estas contradicciones, cuando hoy día lo que necesitamos es unirnos entre regiones para el desarrollo del país. Las vocaciones productivas deberían ser la parte fundamental para el trabajo y estés donde estés, seas aymara, seas quechua, pero si estás en Santa Cruz, eres cruceño, pues finalmente, igual de todas maneras, integrado en una sociedad a la que puedas aportar. Creo que estos temas hasta de identidad tenemos que seguir volviéndolos a fortalecer en la sociedad boliviana. Claro, estaba pensando ahorita este tema de falta de liderazgo que en algún momento ya ha salido y lo primero que escuchas es una justificación, ¿no? Claro, la gente tiene miedo, mira lo que ha pasado con los que han levantado cabeza. Y digo yo, hay una diferencia abismal. Resulta que cuando era mucho más violento, cuando eran dictaduras abiertamente asumidas como dictaduras, esas dificultades que eran también gravísimas no impidieron de que surgieran liderazgo
exponiendo la vida porque se jugaban el pellejo literalmente, ¿no? Pero había esa fuerza, los movimientos que eran los clandestinos, políticos en su mayoría. Tal vez el hecho de que estamos en, digo yo, en una aparente sociedad democrática y con libertades, no te hace visualizar como que fuera de verdad un problema lo que está ocurriendo y de a poquito te van cortando la cabeza y cuando acordás ya no te podés mover. ¿Verdad? Mira, mira el escenario de La Paz. Nosotros hemos estado el año 2017-18 con el tema de protestas contra el nuevo régimen de Código Penal. Me acuerdo que esa vez el tema del Código Penal fue un tema de mucho, mucho debate. Salíamos a la calle en La Paz como CONADE, cuando se constituyó el CONADE en su primer momento. La gente nos insultaba, Maggie. ¿Por qué? Porque eran todos empleados públicos. En La Paz la mayoría son empleados públicos. Por eso esa ciudad se ha desmovilizado. Pues cuando uno va en contra o con el tema de las reformas a la justicia, había gente que se nos acercaba a las mesas y nos decían, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo firmar porque nos han dicho que si firmo estoy registrado y voy a perder el empleo. Entonces imagínate la Ah, cantidad de empleados públicos que hay que multiplicarlos por 5 porque sus hijos, su esposa, sus familias no van a votar en contra de él para resguardar el trabajo. A eso nos hemos mediatizado y hemos perdido, creo, los grandes propósitos, objetivos que bien antes sí los teníamos más claros. Y llama la atención que este no es solo un fenómeno en Bolivia, sino creo que en la región y en el mundo. El tema de la democracia es un tema que hay que tocarlo con mucha seriedad. Casi hay datos que dicen que de los 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, casi 5.000 millones viven en regímenes autoritarios y poco democráticos, ¿no? O en América Latina, cuando decían qué régimen es más preferible para usted, y prácticamente el 35% de la población en el Latino Barómetro, hay que ver este dato, me llama mucho la atención, dicen, me da lo mismo democracia, me da lo mismo un régimen autoritario, como que ahí se ha puesto, diríamos, en manifiesto un desinterés, una indiferencia por lo que pasa. Serán las nuevas generaciones hoy día que más están en un enfoque muy individualista. También todo este proceso de la globalización ha tenido su efecto en nuestra sociedad, como en todas las otras, pero nos estamos quedando sin el sentido que antes teníamos de buscar que todos podemos contribuir para el desarrollo del país. No, y ese me da lo mismo, qué peligroso, porque ese me da lo mismo hoy día ha generado Nicaragua, me da lo mismo ha generado Venezuela. Creo que eso no podemos permitir en nuestro país. claro, ahí también he escuchado un análisis que se ha hecho sobre eso, ¿no? No solamente que le da lo mismo, hay mucha gente, no tengo yo el porcentaje ahorita en la cabeza, que quiere un régimen duro. Y lo primero que se viene a la cabeza es un Bukele, un no sé, por ahí. Y decían que el problema de fondo ha sido que la gente no ha encontrado también en la democracia la solución a los problemas de fondo. Lo que vos hablabas, por ejemplo, ¿no? Desigualdades, las reglas no son parejas para todo el mundo. Salgo a defender la libertad, pero la libertad de quién. Si cuando acuerdo, los que supuestamente están de mi lado en contra de los que están violando mis libertades, están haciendo negocios y muy bien con los que me están cortando mis libertades. Y a eso les va súper bien y a mí me va muy mal. Entonces, Claro. estos temas de fondo, de, en su gran parte, en su mayoría, de problemas no resueltos, te pueden provocar también un desencanto. Y eso es peligroso. Y ahí quiero que metamos el tema de lo que nos estamos jugando. Poco, 40 días, como decíamos, no es nada, ¿no? Lo que nos estamos jugando. Hay en este momento una posibilidad de repensar muchas cosas y de decir, ya no quiero más ir por este camino, a ver quién me está dando alguna solución o una alternativa que me permita decir, voy a estar mejor a partir de ahora.
En este escenario que estamos viendo, y vos lo has dicho muy bien al comienzo, lo que hay es una confusión, porque lo que yo estoy viendo al frente no me está dando hasta ahora ninguna certeza. Sí, Maggie, en realidad esta reflexión que es profunda y es interesante cuando las sociedades empiezan a tocar fondo, creo que es en el momento en que uno se pone a pensar en que tiene que haber salidas. Más aún cuando uno es padre de familia, cuando tiene que pensar y velar por el futuro de sus hijos, de sus nietos, empiezan las preocupaciones. Pero creo que hay que ponerlas en una justa dimensión, las cosas. Hoy día estamos en una crisis económica dura. Los candidatos tienen la obligación, para eso se han metido a ser candidatos, de dar respuestas de corto plazo inmediatas para la estabilidad económica. Este es un tema primordial, porque si no le damos esa estabilidad económica, Maggie, vamos a tener focos de conflictividad y un serio problema de prácticamente gobernabilidad en el país los próximos años. Y te comento que nosotros hemos estado haciendo unos espacios de diálogo con responsables de los programas de gobierno de los distintos partidos. No lo hemos hecho público, nos parece que encontrarnos con ellos para dotarles de la información y hablar del análisis ha sido muy rico porque nos hemos encontrado primero que a veces algunos temas ni los dimensionaban en la gravedad en las que los tenemos hoy día en el país. Por ejemplo, antes que me olvide, ¿qué tema? El tema energético, por ejemplo, ¿no? El tema de la energía, que frente a la escasez del gas, que cada vez se va disminuyendo, las proyecciones y además con el cierre de las plantas separadoras de líquidos por las que exportamos a la Argentina, el gas licuado se nos está también reduciendo. Y nada raro que desde el próximo año tengamos que vernos obligados a una parte importarla ya de gas licuado. Y hacia el 2028 tendríamos también un pequeño margen de que ya no podíamos tener la capacidad de responder a la demanda interna que tenemos del gas natural, el que nos llega a los domicilios, ¿no? Eso significa que si no tenemos la posibilidad de explorar megacampos importantes en este tiempo, vamos a estar en una situación compleja y nos ponemos en la cruda realidad de que todo, no solo la gasolina, no solo el diésel, que son subvenciones directas, también habían existido subvenciones indirectas. Pues porque si ese gas licuado lo vamos a importar, en el Perú cuesta alrededor de 100 bolivianos, ¿no? Lo que hoy día aquí en nuestro mercado cuesta 23,50, 24 bolivianos. O el gas natural, el millón de BTUs está en un precio y el que tengamos que importarlo se va a triplicar en cuanto a su precio. Entonces, estos temas de detalle que a partir de investigaciones, proyecciones que vamos desarrollando, son los temas que también los hemos puesto allá en la mesa del diálogo y con el propósito de brindarles la mayor información posible y de este intercambio, porque es distinto tenerlos en un espacio confidencial, cerrado, mirando los temas, y son cosas interesantes. Primero, una preocupación por todos, por lo que significa responder a estos grandes desafíos. Solo por darte el ejemplo con el tema de los hidrocarburos, ¿no? Segundo, el diagnóstico ya después es compartido por todos de que hay una crisis fiscal y de divisas. Esa es una constatación real para todos. Aquí estamos con un tema de que gastamos más de lo que ingresa al Estado y lo peor es que como ya no tenemos que vender afuera, por lo tanto ya no tenemos divisas adentro, ¿no? Y no es lo mismo tener un YPFB que te exportaba gas al Brasil o te sigue exportando gas al Brasil, pero en menos cantidad y antes también exportábamos a la Argentina. Ese dinero, esas divisas entraban directo al Banco Central.
En cambio, hoy día, exportadores de la agroindustria, la minería, otros sectores que sí pueden ser los potenciales, nos van a pagar impuestos. No es el ingreso directo al Estado. Esa es la diferencia que tenemos cuando hablamos de los hidrocarburos y esa enorme dependencia fiscal que ha tenido esta fuente de ingresos para el Estado. Y por eso hemos vivido la bonanza que hemos vivido en su momento. La necesidad de reestructurar el gasto público, ese es otro tema coincidente entre todos, es decir, hay excesivo gasto público, peor todavía en los parámetros que nos va mostrando el gobierno central, mayor gasto frente a la crisis, siguen gastando más todavía, hasta por este proceso electoral, creo yo, y eso pues hay que ver que el tema de salarios en el sector público, el mantenimiento de las empresas públicas que no rentables, eso representan una carga insostenible. Este es un tema y que que siguen todos creando coinciden. empresas públicas, ¿no? Claro, la idea es que hoy día siguen en eso con el discurso de la industrialización, pero hoy día en esta necesidad de reestructurar el gasto público hay que mirar ello. Es decir, todos coinciden en que hay que tomar medidas en ese sentido casi de manera inmediata. Reformar el tipo de cambio también es otro tema urgente, porque el efecto ha sido perverso, Maggie, sobre este tema. Hemos tenido un tipo de cambio fijo que hace 10 años ya también se había dicho de que se dé flexibilidad, se deje una variable en función a la demanda y oferta del tipo de cambio, pero no, se estableció así y lógicamente hemos vivido pues una bonanza y un boom económico espectacular, mientras que teníamos papa peruana, chilena, que nos venía hacía montones en nuestros mercados y más barata de la que produce acá nuestro hermano campesino, pues ese compañero campesino ya no va a volver a producir al año, porque ¿para qué va a producir si va a la quiebra teniendo tremenda competencia? Y por lo tanto, lo que hemos hecho con el tipo de cambio es matar la producción nacional. Esa es una constatación, especialmente en el occidente, Maggie. Si tú ves el occidente boliviano, la gente que vivía en el campo hoy se ha vuelto comerciante minorista en las ciudades y sí tiene su lotecito, pero no produce en todo el lote, sino una parte mínima para su abastecimiento familiar. Se perdió el sentido de la propiedad y la función económico-social de la tierra. Es un tema impresionante que hay que empezarlo a ver. Los datos del censo nos van a mostrar eso. Y yo considero, lo digo de manera muy cruda, pero creo que estamos ante el fracaso del desarrollo rural en el occidente boliviano. Y creo que Claro. este es un tema urgente que hay que empezarlo a encarar porque eso nos va a enfrentar a un problema de inseguridad alimentaria a mediano plazo, si no es a corto plazo. A eso hay que sumarle los efectos del cambio climático, que también han provocado problemas en la capacidad productiva, pero es un tema urgente cómo atender la producción de la familia campesina. Es decir, no estamos hablando de la agroindustria, de los grandes capitales para la exportación de productos, no. Los que nos abastecen en alimentos en pequeña escala, pero que realmente nos han respaldado en la época del COVID, si uno se acuerda, estábamos encerrados en las ciudades y si no es gracias a esta economía familiar campesina, no hubiéramos estado con niveles de seguridad alimentaria en ese entonces. Hoy día esa estructura la hemos debilitado y hay que volver a fortalecer. Ese es otro tema muy interesante. Y mira el efecto, ¿no? De el tipo de cambio. Eso es lo que nos ha Ahora, generado. Juan Carlos C., ya me han mandado aquí un aviso de que te tengo que liberar en 15 minutos y me quiero Sí. morir porque ya me están robando 15 minutos más, ¿no? Que me gusta en por lo menos una hora, pero ya. Un comentario sobre este tema, sin duda alguna, el tema de la economía, de los pequeños productores, de la economía de los campesinos, productores, es central. Pero te diré, se nota mucho más en el occidente porque también todo allá es más difícil, digo, para producir alimentos, pero no es un problema que esté ausente también en Santa Cruz, sobre todo, donde
una de sus mayores potencialidades es la de producir alimentos. Y sí hay un problema principal y grave, hasta porque se le da menos atención, pero no hay cómo negar que los medianos y los grandes productores también están en problemas. Y no se trata solamente de producción para la exportación, ¿no? Gran parte de la producción va al mercado interno. Es más, hay rubros como el famoso rubro del trigo, que hasta ahora Bolivia logra ser autosuficiente, pese a tener la potencialidad. Entonces, ese es un tema, y ahí me preocupa siempre, y ojo, no estoy saliendo a defender a los que están con la ampliación de la frontera agrícola, porque la soya es mala palabra, ¿no? Todo lo que tiene que ver en gran escala es mala palabra, son enemigos. Pero tengo esa preocupación porque lo estoy viendo ya en el debate, que es palabra prohibida. Entonces no pueden hablar ni de mayor producción, ni de mejorar o de la biotecnología. Hay un problema, y estoy hablando de la producción, pero uno puede trasladar a muchas otras áreas. Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Cómo se están manejando los temas. Vos decías, es mucho más fácil hablar con los candidatos en privado porque se muestran como son, no tienen reparo de decir me equivoqué, me falta. Cuando están en pantalla siempre buscan mostrarse que son los tipos de la película y te prometen cosas que ni van a poder hacer. Pero dentro de esta mirada, lo he escuchado a Andrónico el domingo, hay candidaturas, por supuesto, como la de Andrónico, que no se anima tampoco a decirlo abiertamente, pero lo dice disfrazado, ¿no? Que él sí apoya una nueva versión del modelo económico productivo popular y no me acuerdo qué más. Entonces, hay ahí, y fíjate, por eso digo, el discurso en la campaña electoral, lamentablemente, y no es de ahora, no es un discurso de lo que realmente pueda suceder. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Lo que están mostrando que es al final lo que va a hacer que la gente decida por dónde va a poner o por dónde va a ir y a quién le va a dar su voto. Maggie, hay algo que hay que hacer con la población, creo que es una manera de contribuir, es dotarle de la información de lo que realmente está pasando en el país. Un modelo como el que hoy estamos viviendo es absolutamente insostenible en el tiempo y lo ha demostrado en estos últimos años este nivel de insostenibilidad. Hay algunos analistas que dicen que estamos viviendo el último periodo del proceso de la Revolución Nacional. Qué interesante porque estamos hablando de que parece que estamos llegando a un momento de culmine en el que el Estado ha sido un actor fundamental en la economía. Y cuando uno analiza los distintos periodos, inclusive el de Goni, teníamos al Estado presente, participación popular, si no eran recursos estatales, sectores de salud, de educación, pero además el tema de la empresa de YPFB, pese a que eso se lo privatizó, pero teníamos YPFB residual, tenía todavía oxígeno de alguna manera ese régimen cuando Víctor Paz, por ejemplo, está en Soro, ¿no? Cuando instauró el modelo neoliberal. Es decir, llámese modelo keynesiano, modelo neoliberal, hoy día modelo sociocomunitario, etcétera, no hemos acabado de cambiar, de transformar el patrón de desarrollo del país. Sigue siendo primario exportador. Y creo que está llegando a su culmine hoy día en este proceso. Por eso es cuán importante el tema de la votación en las elecciones, porque los bolivianos creo que somos muy sabios, pese a la crisis, Maggie. Estamos a momentos de una situación de conflictividad, de confrontación, y optamos la democracia, optamos por las elecciones. Si no, eso ha pasado en la crisis del año 2004, en las crisis anteriores. Hemos optado por, mal o bien, pero hemos optado por la vía pacífica en la que volvamos a recomponer las cosas. Ojalá hoy sea el mismo camino, pero de que hay que pensar de informar a la población. Primero, de que esta crisis nadie la va a solucionar de la noche a la mañana. Eso es clarísimo. Hay mucha gente todavía, Maggie, que piensa que si vuelve el señor Morales, todo se va a solucionar, todo va a volver a lo que era antes. Y no es cierto. Es decir, es una crisis que la traemos arrastrando desde hace 10 años atrás y que hoy día está mostrándonos todavía
no en la magnitud de la crudeza que vamos a vivir todavía. Es decir, todavía esta crisis nos va a llevar a momentos mucho más álgidos. Y por eso la necesidad de que encontremos en los candidatos respuestas efectivas. Maggie, en las crisis, uno de los valores centrales en los políticos tiene que ser la honestidad. Decirnos cómo estamos y hasta dónde ellos pueden proponer cosas. Así debería ser, para que le generen confianza en la población. Pero no venimos a ofrecer el cielo y las estrellas en un escenario en el que todos estamos percibiendo que la crisis es profunda. Entonces la vamos a vivir, según nuestros cálculos, una inflexión dura que además se va a convertir en pobreza, en niveles de desigualdad también en nuestra sociedad otra vez, de por lo menos unos 4 años adelante. Y en ese tiempo tendrán que ver el gobierno que venga la posibilidad de establecer acuerdos, capacidad de concertar, porque por lo visto vamos a tener un parlamento bien fragmentado en distintas representaciones políticas. Parece que ese es el futuro que nos espera. Pero ojalá sea bueno para que tengan la capacidad de concertar y negociar políticas públicas. Esperemos que eso se pueda dar. Yo quiero darle un marco de optimismo a este momento que estamos viviendo, que creo que hay que encontrarle en todo este tipo de salidas y soluciones. Y yo creo que va a ser muchos hablan hasta de gobierno de transición hacia otra cosa, hacia algo que viene adelante, pero bueno, hay que ver que todos pensemos en el bien supremo que es el país, ¿no? Y no solamente nos enfrasquemos a intereses muy sectoriales, porque ese es el otro problema que tenemos en el país. No nos podemos sentar a dialogar cuando tenemos al frente intereses creados. Y creo que hoy día en la crisis tenemos que aperturar todos a construir algo juntos, ¿no? Tenemos 5 minutos, 4 en realidad, si uno considera el último, que es el de la despedida. Y aquí te quiero pedir algo. Yo le ando pidiendo a mis entrevistados a que hagan la tarea que nos corresponde a nosotros los periodistas más o menos, ¿no? Pero estoy pensando, ahorita hay una lluvia de foros. Todo el mundo está haciendo foros con los candidatos. Que por Así. energía, que por medio ambiente, que por las mujeres, que por lo que fuera, ¿no? Pero lo hemos visto, estoy pensando en el famoso debate que hubo el domingo, si bien se logró que estén casi todos, no estaban todos, tengo la sensación de que se están desperdiciando esos momentos, o porque las reglas no están bien hechas, o porque de repente son muy cerrados, como ocurrió con el foro de la CAO, que le han tirado palo por todas partes, pero al Claro. final por lo menos se pusieron algunos temas, pero muy cerrados, ¿no? No Ajá. estamos aprovechando. ¿Cómo deberíamos aprovechar esos espacios? Yo Y creo ya que sé que hay lo que están mirar. llamando ya a Juan Carlos. Sí. Yo creo que hay que mirar en dimensiones. Primero, corto plazo, esto que te decía. Hay que escuchar de los candidatos temas concretos, cómo estabilizar la economía. Y por eso que estamos desarrollando este foro de candidatos, No pero a hemos hablado del vicepresidente. foro, por el amor de Sí, Dios, es por eso no es. Por es, favor, Juan es Carlos. el, sí, es el foro este 16, este miércoles 16 de julio. Justo lo vamos a realizar acá en el Hotel Los Tajivos. Va a ser en la mañana, a las 9 de la mañana. Estamos cursando invitaciones, pero va a ser también un foro abierto. Y están convocados los vicepresidentes. Yo creo que este va a ser el primer foro con vicepresidentes, porque todos están pretendiendo buscar los candidatos a presidentes, pero los vicepresidentes son centrales. El legislativo va a ser fundamental en este periodo, porque ahí es donde se van a establecer los niveles de acuerdos y concertación. Entonces, también ellos tendrán que defender sus programas, pero desde la mirada del rol que les toca cumplir, ¿no? Entonces, va a ser un foro interesante en ese sentido, pero también queremos ir en esta línea. Corto plazo, ¿qué medidas urgentes establecen? A mediano plazo, ¿qué reformas le vamos a hacer para no solo ya estabilizar la economía, sino empezar a gestar el crecimiento económico en el país, la estabilidad institucional, la capacidad de gobernabilidad, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado? Todo esto ya será parte del mediano plazo, pero esto del corto plazo es un tema urgente. La gente tiene que saber exactamente qué va a pasar.
Hay partidos que dicen vamos a quitar las subvenciones, vamos a provocar un shock inmediato, pero eso nos va a permitir recuperar en más corto tiempo. Hay otros que dicen no, lo vamos a hacer gradual, vamos a ir reduciendo poco a poco, pero eso va a tardar mucho más tiempo. Ojalá no sea como la Argentina, que ha agonizado 11 años por esa lógica de gradualismo, que al final tuvo que venir un señor Milei a poner las cosas, es otra realidad, ¿no? Pero a poner la situación, y cómo lo apoyó la población argentina, porque ya estaba en una situación insoportable en el momento del desgaste, ¿no? Del proceso. Pero entonces todo eso queremos escuchar en este foro, Maggie, del día miércoles 16, en la mañana de 9 a 12 vamos a tener allá en el hotel. ¿Cómo va a ser la participación, querido? Estoy pensando en la gente que escucha y que quisiera estar presente o Hemos participar. trabajado de manera muy concienzuda unas preguntas que tienen sus adecuados argumentos cercanos a los candidatos, y esto les hemos enviado ya con la anticipación debida para que ellos tengan las respuestas. Y vamos a tener una mesa de gente experta en el tema para que puedan hacer una especie de réplica a lo que digan, a lo que ellos estén planteando. Entonces, ese es el propósito, es profundizar aún más los temas, pero con esta mirada de que efectivamente no nos salgamos de la temática, profundicemos y ojalá busquemos cosas mucho más concretas, pisando tierra en la realidad sobre las propuestas de carácter económico, porque va a ser especialmente económico el tema que vamos a tratar. ¿Quiénes van a poder estar presentes, digo, como audiencia en el hotel, o va a ser a través de las redes? Esa parte de la participación. Bien, mira, lo que vamos a tener es, se están cursando invitaciones a instituciones, organizaciones en Santa Cruz, pero también está abierto al ciudadano que pueda estar presente allá. Lógicamente, estamos estableciendo acuerdos también para que las barras, que no sean las que contaminen el debate, ¿no? Porque ahí tenemos un espacio de debate con las barras que a veces distorsionan el proceso. Y por lo tanto, eso se va a tener un marco de seguridad, con un cordón de seguridad, para que estén afuera, pues también tienen todo el derecho de expresar el apoyo a sus candidatos, a sus jefes de partido, etcétera. Pero la ciudadanía que pueda estar presente ahí escuchando. Y vamos a ver de conseguir una línea de radio que pueda implicar escucharlo también en la ciudad de Santa Cruz. Estamos en eso todavía, que ya vamos a anunciar cómo vamos a organizar esta parte. Y esperemos que, si todo va bien, tengamos a Televisión Universitaria transmitiendo el evento para Santa Cruz, ¿no? Nos parece. Eso estaba pensando. Lo primero que pensé fue en la Televisión Universitaria, que es la única, que podría ser amplia, ¿no? Así que, exactamente, querido, por supuesto, entonces que vamos a estar ahí. Me voy Maggie, a va a ser un con gusto. anticipación. Me voy a ir a dormir al Hotel Los Tajivos para asegurarme una... Los vamos a estar esperando, y gracias a este espacio, Maggie, invitar a toda la ciudadanía cruceña, pues creo que son temas que a todos nos interesa, porque al final, pienses de una u otra manera, igualito nos va a venir la crisis, ¿no? Así que lo mejor es que pensemos en buscarle salidas comunes y muy responsables por parte nuestra. Me estoy riendo porque por eso estábamos haciendo la conversación, ya me estaba olvidando de hablar del foro. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias. Y estamos, por supuesto, quiero estar atenta paso a paso de los preparativos para el foro. De acuerdo. Muchas gracias, Maggie. Un gusto estar compartiendo contigo. Chao, Juan Carlos. Adiós. Hemos conversado que me muero de risa, Dios santo. Yo lo traje a este hombre para hablar de un foro y nos estábamos olvidando. Gente querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, Juan Carlos. Adiós. Hemos conversado con el director de la Fundación Jubileo, ya le iba a cambiar, Dios santo, de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. Mañana tenemos otra conversación, así que nos vemos aquí a las 8 de la mañana. Gracias, Davidco, y a seguir con la jornada de este martes. Está el día hermoso con sol. Voy a ir a disfrutar del sol. Chao. Atención, Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso,
es fundamental actuar con responsabilidad. Evita los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Actívate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuiche Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuiche marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuiche estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.